Transgresivos, un podcast que pretende hacer relevantes los sonidos del rock desde los eventos culturales, sociales y políticos. Presenta Sebastián Tabima. Bueno, bienvenidos a Transgresivos. Como les había contado, este es un podcast que pretende iniciar a contar los sucesos o eventos culturales, sociales y políticos de las ciudades latinoamericanas y del mundo en una simbiosis con el rock. Recuerden que capítulo a capítulo también les mostraremos a ustedes, nuestros suscriptores, nuevos lanzamientos a encontrar esos lados B de las agrupaciones conocidas y amadas por todos. Adicionalmente, invitaremos a rockeros de a pie a que nos cuenten sus historias, a que nos cuenten sus vivencias, sus experiencias personales sobre el rock en sus ciudades en momentos coyunturales de su vida y de su país. Así que hoy iniciaremos con el país en donde se emite este podcast, Colombia. Inicio por acá porque en este momento no me puedo quedar callado o en mi casa escuchando rock así nomás. Hoy en día Colombia, mi país, se encuentra en un despertar social, uno de los más importantes de su historia, en donde una pandemia y 2 décadas de mal gobierno han hecho a los pobres más pobres y a los ricos más ricos y abusivos del poder. Por estas razones, y fundamentalmente es que el pueblo colombiano hoy se alza en sus voces y su valentía para protestar por su derecho a vivir en dignidad y en paz. Hoy Colombia merece y quiere un cambio. Lo primero que haremos es entender geográficamente y contar un poco de historia del conflicto para entender qué es Colombia, en dónde está parada esta historia. Así que este es un país bañado por 2 mares. Somos el primer país después del Istmo de Panamá. En su geografía se encuentran 3 hermosas cordilleras como inicio o final del macizo de los Andes. Encontramos la mayoría de los pisos térmicos. Tenemos el tesoro de agua en nuestros páramos y humedales. Todo esto se puede experimentar ya que desde la ciudad de Bogotá, una ciudad fría de aproximadamente 12 o 16 grados centígrados, uno puede, a 1 hora en carro, encontrarse una ciudad de tierra caliente de 25 grados centígrados todo el año. Colombia tiene una fuente de biodiversidad y recursos hídricos casi ilimitada. Así, y como lo dice Diana Uribe en su podcast, Latinoamérica es un territorio mágico y nadie nos pudo imaginar, ni los europeos en su colonización, porque no nos buscaban, porque no tenían la capacidad de imaginarnos, no tenían la capacidad de imaginar la inmensidad y lo vasto de nuestra riqueza. Nuestro proceso de colonización empezó en el siglo XVIII y fue dado por los españoles. Y lo digo muy respetuosamente, este no fue un proceso de colonización, sino un proceso de extinción, un proceso de dominio cultural y religioso sobre las comunidades étnicas que habitaban este territorio. Esto será un relato homogéneo que marcará casi todo el destino de Latinoamérica. Es así como nuestro proceso de independencia también está marcado por momentos trágicos, guerra, ríos de sangre de compatriotas que dieron su vida por la independencia idealizada por los criollos, que son hijos de españoles nacidos en nuestro territorio. Entonces, y salvo algunos referentes, se invisibilizaron a las negritudes y a los indígenas, los cuales fueron utilizados como carne de cañón. Yo considero que desde este momento se marca la exclusión de las comunidades étnicas en Colombia, y eso tiene una relevancia hoy muy importante, porque estos pueblos o están extintos o no participan en las decisiones del país. Bueno, así las cosas. Simón Bolívar es nuestro prócer de la independencia, el cual es guiado en sus ideas por Francisco de Miranda. Pues les cuento que esta independencia la lograron, a las malas nos independizamos. Posteriormente no supimos cómo gobernarnos y nos comenzamos a enfrentar los unos a los otros en guerras civiles, dando cabida en este momento histórico a una reconquista, la cual cuentan que fue vencida en 2 batallas muy importantes, la del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Esta historia del Pantano de Vargas es muy curiosa, es uno de nuestros relatos de independencia más épicos y heroicos. Cuando uno visita Paipa, un municipio bellísimo del departamento de Boyacá, se encuentra con un gran monumento, el monumento a los lanceros, los cuales fueron hombres y mujeres montados a caballo, los que se enfrentaron al ejército español, en cabeza de Pablo Morillo. Y fue en ese momento donde se escuchó la frase revolucionaria y heroica de General, salve usted la patria, la cual hoy nos marca nuestro ADN colombiano, en el que siempre con el último suspiro de lucha podremos salvar lo que sea. Así, logramos nuestra independencia. Posteriormente nos consolidamos como un país, organizamos una forma de gobierno y empezaron nuestros primeros años como la República Unitaria Centralista Independiente, después de haber pasado por la gran división de la Gran Colombia. En un país normal, acá hubiera terminado o parado la historia de guerra y devastación en el territorio, pero pues como ya veremos, este fue solo el comienzo. A través de los años, Colombia ha sido catalogado por los rockeros del mundo
como un país que en sus letras y sus canciones se siente esa violencia directa, esa violencia vivida en carne propia y pues tienen algo de razón. Este ha sido un país en donde su gente, personas de gran corazón, han sufrido muchísimo por la guerra. Y en Colombia los diferentes estilos musicales y artísticos se han contado a través del arte y la cultura, pero también a través de la sangre, el dolor y el sufrimiento. Así que por dónde iniciar la historia de los conflictos y en los procesos culturales y sociales del territorio colombiano. Se podría decir que desde siempre hemos tenido un conflicto armado o una guerra desde la época de la colonización, como ya lo hablamos, pero un punto de partida o mi punto de partida se centrará en el siglo XX como relato más reciente que desencadenan los sucesos actuales y políticos de este país. Para hablar de conflicto armado en Colombia debemos examinar el origen y el problema de este, el cual para muchos es fundamentalmente la falta de verdad y la poca responsabilidad de los actores frente a las dinámicas delictivas de este país. Se puede determinar que el conflicto armado en Colombia empezó desde el año 1949, con lo que posiblemente fue uno de los días con más horror en la ciudad de Bogotá, derivado del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, es el 9 de abril de 1948 cuando asesinan a este caudillo y la sensación del pueblo colombiano no fue más de la de querer una revolución. Y como dato curioso, se dice que lo asesinaron líderes de la política conservadora mundial. Otros dicen que fue la CIA. Esta situación está muy bien representada en el billete de 1.000 pesos colombianos, en donde el artista plasmó tres rostros en negro. Uno de ellos es Fidel Castro, líder de la Revolución cubana, el cual se iba a reunir con el caudillo del Partido Liberal el día que lo asesinaron. Esto deriva en la violencia bipartidista, enfrentándose así el Partido Liberal y el Partido Conservador colombiano, el cual llevó la dinámica de la violencia al campo y a los territorios más apartados de las ciudades. Desde ese momento comenzaron los desplazamientos forzados de personas trabajadoras del campo a la ciudad. Como solución de este conflicto y de una dictadura, el gobierno y las élites oligarcas de este país hacen un trato algo excluyente denominado el Frente Nacional, el cual restringía la participación política a los que no eran ni liberales ni conservadores. Los grupos de izquierda y todo el auge del pensamiento revolucionario comunista marxista quedaron excluidos de la participación política, solamente por pensar diferente. Adicionalmente, los militares podían juzgar a las personas civiles y se criminalizó la protesta social. En el mundo ocurría la Guerra Fría y nosotros creemos en Latinoamérica que este hecho histórico mundial no nos tocó, pero Rusia, con su aliado en Latinoamérica en Cuba, comenzó con la expansión del pensamiento comunista en Latinoamérica. La Revolución Cubana de 1959 le demostraba al mundo y a Colombia que mediante el uso de las armas se podía lograr el objetivo, y esto incrementó el impulso de la guerra de guerrillas en el campo colombiano. Como ya les venía contando, se terminó la violencia bipartidista, pero inició una guerra revolucionaria, en la cual combinaba ideas comunistas y campesinas, creando así grupos armados y estados independientes en los municipios y ciudades de Colombia. Obviamente esto generaba descontrol, poca gobernabilidad, situación que no le gustaba ni a la presidencia, ni a ninguno de sus entes del Ejecutivo, ni a los partidos tradicionales. Por tal motivo, existió un ataque aéreo y terrestre contundente a Marquetalia, ejecutado por la Brigada Sexta del Ejército Nacional Colombiano. Este hecho generó la consolidación y fundación de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este ataque tiene muchos mitos, como por ejemplo se dice que se usaron bombas napalm de manera indiscriminada en el territorio tolimense, y como si fuera poco, los guerrilleros y la población en general fueron atacados con armas químicas, en donde contaminaron de viruela y otras enfermedades el agua y el aire de la región. Pero bueno, ¿y qué pasó con el Frente Nacional? Pues como era de esperarse, fracasó, pero antes de su finalización se realizaron unas votaciones presidenciales con apariencia democrática. Igual, siempre los partidos políticos de izquierda fueron excluidos en este proceso democrático. En estas elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, dieron como ganador al oficialista del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, sobre el candidato opositor Gustavo Rojas Pinilla, nuestro exdictador, como si eso fuera poco. Pues les cuento que en esta elección iba ganando Rojas Pinilla, y antes de que se cerraran las votaciones se fue la luz en todo el país, se cayó la señal de televisión y radio, y lo último que se pudo transmitir es que iba ganando este candidato. Para cuando volvió la luz, la televisión, la radio daban como ganador al opositor. Todo el mundo gritaba en las calles que habían robado las elecciones. De allí surge un movimiento guerrillero urbano muy importante para Colombia, denominado el Movimiento 19 de Abril, el M19, guerrilla
que en el año de 1990 se desmovilizaría, generando un cambio político, el cual derivaría en una reforma constituyente. Para este momento en nuestra historia en Colombia ya habíamos sufrido muchas guerras internas, había muchas guerrillas y el conflicto se agudizaba y se complejizaba. Estaba el Frente Armado Quintín Lame, Ejército Guerrillero Indígena, el EPL, Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las FARC, el M-19 y muchas otras. Ese era nuestro panorama para que se hagan una idea al finalizar la década de los 80. Como si fuera poco, surge el narcotráfico como fuente efectiva y rápida de dinero. Y eso será básicamente porque nosotros en Colombia éramos un país refinador. No lográbamos ser el mejor cultivador de hoja de coca, no al nivel de países como Bolivia, Perú, pero pues como en el destino y el azar también juega un papel importante en esta historia, pues imagínense que en estos países, Perú y Bolivia, los cuales generaban más hoja de coca que Colombia, les dio un hongo en sus cultivos. Y es allí donde Colombia se volvió el mayor productor y refinador de cocaína y droga en el mundo. Además de eso, teníamos un clima perfecto para que todo esto sucediera. Este es un lastre que aún cargamos y que desafortunadamente le heredamos a otros países de Latinoamérica. Surgieron los carteles de la droga y los grandes capos conocidos a nivel internacional como Pablo Escobar, Gacha, los Rodríguez Orihuela, los Ochoa, comienzan una guerra indirecta con todas estas guerrillas comunistas. De allí surgen ejércitos privados y empieza la consolidación del paramilitarismo, lo que para mí es uno de los mayores cánceres de este país. Este grupo paramilitar se infiltra en la política tradicional y lo que es peor en nuestra cultura. Y como pueden ver, el conflicto por acá no ha parado. En nuestro territorio empieza la violencia armada, en el campo colombiano desplazamientos, desapariciones, secuestros, torturas, y el desarraigo en Colombia es el diario vivir. Sacuden las bombas, atentados en las grandes ciudades del país, masacres, hostigamientos y hechos innombrables e irrepetibles en el campo. Comienza lo que se denomina una guerra de posiciones, una verdadera guerra por ideales políticos y por el poder sobre la droga. Estos grupos paramilitares, con el aval del Estado, empezaron el exterminio del pensamiento de izquierda en el país y en general mataban a cualquier persona que se interpusiera en su camino. En este periodo histórico colombiano se cometieron los mayores horrores en el campo y la ciudad, y en un ejercicio de memoria, reconocimiento y no olvido de lo sucedido, me gustaría enumerar las 123 masacres documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, hechos que dejaron 9.134.347 víctimas. Pero no acabaríamos este episodio, así que en la descripción les dejo un link donde podrán encontrar mucha más información. Bueno, desde allí no ha habido un cambio político. Es en el 2016 donde se logra hacer el acuerdo de paz con las FARC, pero se ha venido asesinando desde un paramilitarismo invisible a todos los desmovilizados y líderes de derechos humanos. Por tal motivo, el despertar social actual en las ciudades de Colombia no es un porque sí, y espero sea la conclusión de todo este desarraigo, de toda esta pobreza, de todo este dolor, de todos estos ríos de sangre con los que nos han tocado vivir durante más de 5 décadas. Bueno, pero entonces ustedes se preguntarán, ¿dónde está el rock en esta historia? Porque esto fue lo que me prometieron, el rock contando la historia. Pues resulta que los sonidos extremos en las ciudades como Bogotá y Medellín son hijos de este dolor, el dolor que acabamos de narrar, hijos de este presente denominado el no futuro. De la primera referencia que podríamos hablar es de esta película tan famosa colombiana llamada Rodrigo de No Futuro, en la cual se hablaba del desarraigo de la juventud a finales de 1980 y de todo lo que tenían que hacer para sobrevivir. En esta película la banda sonora es La Pestilencia. Este es el primer momento en donde es evidente que los jóvenes pueden gritar, y pueden gritar fuerte, a través de los sonidos del punk y el metal. Esta película transcurre en la ciudad de Medellín, ciudad en la que ha vivido guerras en sus calles, y por tal motivo existen bandas y agrupaciones como Masacre, Parabellum, Reencarnación, bandas de death metal colombiano, pero sobre todo pioneras del ultrametal, un género propio, muy colombiano, del cual me siento muy orgulloso. Me gustaría poner fragmentos de las canciones, pero por temas de copyright me es imposible, así que ya saben que en el link de la descripción de este capítulo encontrarán todas las canciones que les comience a recomendar. Hablando de Masacre, banda de Medellín, de death metal. En 1900